quería yo abordar una necesidad que yo creo que es una necesidad muy común en todo el pueblo de Dios. Es una de tantas necesidades espirituales, cruciales para nuestra devoción con Dios, para nuestra santificación. Y hoy voy a estar hablando sobre siendo guiados por Dios, específicamente siendo guiados por el Espíritu. De eso hoy quiero tratar y quiero que vayan en sus Biblias, o vamos a ir en nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 12. Y dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te pedimos, Señor, que tú esta noche, Señor, nos des revelación, Señor, y discernimiento de tu palabra. Que esto que podamos, Señor, hablar esta noche tenga un impacto profundo en nuestra devoción y nuestra vida práctica de fe, Señor. Que tenga un impacto profundo en nuestra integridad, Señor, y en cómo nosotros nos presentamos al mundo, Señor. Queremos, Señor, que esta noche tú nos enseñes a discernir tu guianza, Señor, a discernir tu dirección, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me des de nuevo, Señor, y que lo que pueda exponer de tu palabra, Señor, lo haga en tu temor, Señor, y bajo tu dirección, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, todos juntos te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Yo creo que todo creyente alguna vez se ha hecho esta pregunta: ¿estoy siendo guiado por Dios en mi vida? ¿Están estas decisiones que estoy tomando siendo dirigidas por Dios? ¿O cómo puedo yo identificar la guianza o dirección de Dios en mi vida? Yo creo que todos nosotros hemos tenido esa duda, y es una duda legítima. ¿Cómo es que puedo discernir la dirección, la voz de Dios en mi cotidianidad? Y estas son preguntas lícitas, preguntas completamente válidas. Y creo además que cuando un individuo se hace esta pregunta, puede que esto sea un signo, una evidencia de que sí ha abrazado a Jesucristo como Señor de su vida. Porque de lo contrario, ¿por qué le interesaría ser guiado por Jesucristo si no es porque lo tiene como Señor? ¿Verdad? Si nuestro deseo genuino es agradar a Dios, entonces seguir la dirección de Dios y hacer su voluntad va a ser nuestra prioridad. Queremos agradar a Dios, pero aparte de los preceptos morales que sé que la palabra de Dios claramente nos presenta,
¿cómo vengo yo a ser guiado en mi vida diaria por Dios y específicamente por el Espíritu Santo? De hecho, vamos a ver esta noche que una cosa y la otra, tanto los preceptos morales de Dios como su guianza diaria, están estrechamente ligados en su guianza diaria a nosotros. Pero bueno, para garantizar esa dirección en nuestras vidas, Dios envió su Espíritu. Y de hecho, Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando, esto es Jesús hablando, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber las cosas que han de venir. Con estas palabras, Jesús anunció que nosotros no estaríamos solos. De hecho, ese es el otro consolador al cual Él se refirió precisamente en los evangelios. Aquella persona que Él delegaría para darnos instrucción y guianza diaria. Cuando Él dispone que tengamos una persona que nos guíe, es porque a Él le concierne que nosotros tengamos una guianza, dirección activa y continua todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios, de hecho, pone como un signo distintivo de todo creyente el hecho de que busque la dirección de Dios y busque obedecer esta voluntad de Dios. Romanos 8:1, precisamente este mismo capítulo que acabamos de leer, del cual acabamos de leer esta porción, en su primer versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que cuando habla de aquellos que no tienen condenación, que son aquellos que están en Cristo Jesús, aclara que estos son aquellos que andan conforme al Espíritu. Por lo tanto, la obediencia y dirección continua del Espíritu Santo es una característica de todo genuino creyente. Y aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, si no es guiado por el Espíritu Santo, que tenemos que verificar hoy si a lo mejor lo es y no lo distingue, pero si no lo es, entonces no es hijo de Dios. No ha sido salvo. Porque en su obra salvadora, en su obra redentora y libertadora, sobre todo creyente, está incluido dentro del paquete su dirección continua sobre nosotros. ¿Me va entendiendo? Entonces, teniendo esta gloriosa garantía de parte de Dios, el reto de todo creyente no es encontrar dirección, sino discernir la dirección de Dios. Porque dirección de Dios ya tiene. La garantía de que tiene constante dirección de Dios es su Espíritu Santo. Ahora, el problema está en discernir, en poder identificar esa voz, esa dirección de Dios continua en nuestras vidas, en medio de un mundo caído y gobernado por Satanás, que constantemente busca influenciar nuestra dirección hacia la rebeldía contra Dios. Ahí se hace un reto. Pero el reto no es tan sencillo como eso, sino también que se hace difícil discernir la voluntad de Dios, la dirección de Dios, con el hecho también de que estamos metidos en un cuerpo que es corruptible, que tiene una naturaleza corrupta de constantemente inclinarse hacia el pecado. Entonces tenemos estas dos influencias, vamos a decirlo así. Tenemos primordialmente
la presión del sistema mundano gobernado por las tinieblas, que constantemente está tratando de darnos dirección hacia rebeldía contra Dios y pretende vendernos a nosotros las cosas malas como si fueran buenas, pretende a nosotros ponernos estándares morales supuestamente beneficiosos para todos, pero completamente ofensivos para Dios. Y por otro lado, tenemos un problema con nuestra carne, con nuestra naturaleza corrupta, que está inclinada por naturaleza hacia esas ofertas del mundo, hacia esas tentaciones del mundo y hacia los placeres del mundo en general. En medio de que tenemos estas dos presiones, externa e interna, tenemos que discernir cuál de todas estas voces es la voz de Dios. Es en medio de esta batalla de direcciones que Dios, en boca de Pablo, quiere que la iglesia aprenda a discernir su guianza, aprenda a discernir su dirección constante y activa por medio del Espíritu Santo. Y quiero que veamos en los versículos con que comenzamos a exponer, cómo Pablo da clara alusión de cómo podemos identificar esta voz, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo guiándonos, en medio de esta presión externa del mundo y el espíritu y los espíritus de este mundo, e interna de parte de nuestra carne. El verso 12 comienza diciendo: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y Pablo en este versículo habla de la razón por la cual debemos ser guiados por el Espíritu. En estas pocas palabras, Pablo deja bastante claro las razones por la cual, la razón primordial por la cual nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. La razón es que tenemos una deuda de gratitud pendiente. ¿Qué dice Pablo aquí? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo quiere hacer bien claro que tenemos una deuda, no una deuda que estamos llamados a pagar, porque de hecho la gracia que se nos ha dispensado por medio de Jesucristo, es imposible que a través de nuestras obras nosotros podamos pagarla. Sin embargo, Pablo quiere hacer constar que tenemos una deuda de gratitud que debe de mover nuestra diligencia en ser guiados por Dios. Nuestra búsqueda de dirección de Dios no debe de ser movida por el interés del éxito personal o de alguna forma de éxito mundano. La razón por la cual yo busco la dirección de Dios en mi vida a través de mi devoción continua hacia Él, de la oración, de la búsqueda de su palabra, de mi comunión constante con Él, no es yo encontrar el éxito. No es eso. Y cuando me refiero a éxito, me refiero a lo que el mundo llama éxito. No es volverme rico, no es meramente llenarme de dones, no es sencillamente predicar mejor, no es hacerme famoso, no es hacerme brillar. La razón por la cual yo busco primordialmente la dirección de Dios es porque tengo una deuda de gratitud. La única razón legítima, de hecho, para ser guiados por el Espíritu es la conciencia de la obra redentora de Cristo. Como creyente yo sé lo que Cristo hizo por mí y en respuesta de eso no quiero otro Señor en mi vida, solamente a Cristo.
Nuestra búsqueda de ser guiados por el Espíritu Santo es la respuesta, mis amados, más lógica de un ser que ha recibido liberación de las cadenas del pecado en la cual estaba durante toda su vida. Esa es la respuesta más lógica ante la obra de liberación que nosotros hemos recibido. El creyente, cuando por la gracia de Dios abre por fin los ojos y ve con claridad el engaño en el cual estaba sumido y la condenación en la cual placenteramente estaba cada vez sumergiéndose más y más, se hace consciente de que no tiene nada que agradecerle ni al mundo ni a su propia vida. No sé si alguno de ustedes vio la película The Matrix, La Matriz, bastante famosa, ¿verdad? Presenta una premisa interesante esa película, que la humanidad está sumergida en un mundo completamente falso y está viviéndolo como si fuera su realidad, pero la verdad es que es parte de un gran sistema computarizado y de software que tiene controlado su percepción de la realidad mientras succiona y se alimenta de su vida. ¿Verdad? La recuerdo bien de Matrix. Más o menos eso era, ¿verdad? Lo grande es que hay un personaje, el personaje principal, el protagonista de la película, experimenta algo sumamente impactante y chocante. Y es que, para los que no han visto la película, no se lo voy a contar, al tipo se le abren los ojos, Al tipo se le abren los ojos y de repente se encuentra con la dura realidad de que estaba metido en un engaño. Estaba siendo engañado y todo lo que él percibía como realidad era sencillamente un placebo. Era sencillamente una mentira en la cual lo tenían sumido para que placenteramente, vamos a decirlo así, estuviera en el estado que estaba, que era que estaba siendo succionado de su vida. Cuando este hombre se da cuenta de esta realidad, lo que le entra es un sentimiento de profunda indignación. Y bueno, él tiene un mentor en la película, que el mentor lo lleva y lo guía por una serie de procesos que lo ayudan a no solamente estar percatado de la realidad que los rodea, sino a combatir ese sistema en el cual estaba sumido. ¡Wow! Eso es sorprendente, porque la verdad es que no sé qué tan consciente estaba el autor de esta historia de la realidad espiritual que plantea la Biblia, pero es bastante similar. Es de hecho bastante similar. Nosotros estamos sumidos en un mundo esclavizados, inconscientemente esclavizados, a su vez placenteramente esclavizados, consintiendo todo lo que el mundo daba por sentado como bueno. Y la verdad es que un día, por la gracia y la misericordia de Dios, nos desconectaron del sistema. No porque lo buscáramos, pero nos desconectaron de la matriz. Y se nos abrieron los ojos. Y lo lógico es que si nosotros viéramos el sistema, si vimos el sistema con claridad, nos repugne el sistema en el cual estábamos esclavizados. Y como desconocemos la realidad, vamos a ponerlo así, utilizando ese lenguaje figurativo de The Matrix, busquemos a alguien que nos enseñe a caminar en medio de esta realidad. De hecho, la misma persona que nos libertó de este sistema ha provisto quien nos guíe en la realidad, en la verdad. Esa libertad que nosotros experimentamos
es el producto de la pura voluntad de Dios que nos rescató cuando, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada que pudiéramos hacer para despertarnos nosotros mismos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo lógico cuando despertamos es que nos rehusemos a vivir por nosotros mismos. Si fuimos libertados del sistema del mundo, si fuimos libertados de la esclavitud del pecado, necesitamos y vamos a buscar la dirección de aquel que nos libertó. Por lo tanto, nuestra deuda de gratitud es a Dios y nuestro compromiso es el seguir la voz de aquel que nos libertó. Con esto Pablo quiere hacer una clara anotación de por qué debemos procurar esta dirección. Porque a la carne nada le debemos. Al sistema en el cual estábamos sumidos nada le debemos. De hecho, nos estaba chupando la vida. Y nos estaba cada vez más sumiendo en la condenación eterna. En el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo hace aquí un contraste interesante entre ambas direcciones. Me refiero con ambas direcciones, la dirección que provee la carne y la dirección que provee el Espíritu Santo. Una es para muerte, la otra es para vida. Ahora, déjenme hacer este paréntesis. No sé si usted se ha percatado de que cada vez que Pablo habla de la obra práctica del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en sus distintas epístolas, hace el contraste con las obras de la carne. Estamos en Romanos capítulo 8, pero en Gálatas capítulo 5, por ejemplo, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y más adelante dice, pero el fruto del Espíritu. En Efesios 5 también hace un contraste similar. ¿Qué Pablo quiere hacernos entender con este contraste? De que, bueno, el sistema y específicamente nuestra naturaleza pecaminosa estuvo acostumbrado a vivir de una manera durante toda nuestra vida. Fue camino a una dirección. Y que la dirección del Espíritu es todo lo contrario a esa dirección. Él quiere sencillamente englobar dentro de un gran paquete la dirección del Espíritu. Él dice, ustedes ven cómo ustedes caminaban antes. Pues el ser guiado por el Espíritu es sencillamente todo lo contrario. Antes ustedes morían, estaban camino a la muerte. Y cuando me refiero a que estaban camino a la muerte, me refiero a que estaban camino a la condenación eterna. De hecho, ya estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero el Espíritu está no solamente para fomentar en ustedes una dirección contraria, sino para hacer morir las obras que anteriormente ustedes hacían. Por lo tanto, quiero que comiencen a percibir la voz del Espíritu de esta manera, según las palabras de Pablo. La voz del Espíritu Santo en mi corazón va a inclinar mi corazón completamente en la dirección opuesta a lo que el mundo me inclinaba. ¿En qué sentido? De que, bueno, mientras el mundo propiciaba que yo aplaudiera y abrazara el pecado, la voz del Espíritu va a ir en pos de mi santificación. No solamente diciéndome que me aparte del pecado y mostrándome aquello que es puro y santo, sino dándome la fuerza y la capacidad para vencer ese pecado. Dice 8:14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora fíjense bien,
aquí él está haciendo una clara asociación entre ser guiados por el Espíritu de Dios y lo que el versículo anterior dice, hacer morir las obras de la carne. Para Pablo, el ser guiados por el Espíritu es lo mismo que hacer morir las obras de la carne. Nosotros tenemos una percepción un poquito subjetiva de lo que es la guianza del Espíritu en la vida del creyente. Hemos aislado, hemos circunscrito la dirección del Espíritu a aquello que nuestro cuerpo siente en momentos de devoción a Dios, sobre todo. También afuera de momentos de devoción a Dios, pero las cosas que nuestro cuerpo siente. Dentro de nuestro carismatismo existe muchas veces la percepción de que, bueno, tú tienes que sentir un fuego, algo, no sé, hay tantas maneras de presentarlo, pero tienes que sentir algo, tiene que haber una percepción sensorial de que algo está sucediendo para tú asumir que está el Espíritu Santo guiándote, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nunca ata la dirección del Espíritu a lo que nuestro cuerpo siente, porque de hecho este cuerpo es un cuerpo corruptible y nuestra percepción sensorial, aún nuestra percepción sensorial, está sujeta a la manipulación de Satanás. Sí, es así. De hecho, los mormones, por ejemplo, claramente en su proselitismo enseñan que vas a sentir confirmación en tu corazón si esto que nosotros te predicamos es verdad. Usted le puede preguntar con confianza a cualquier mormón. Y el testimonio que tú vas a tener, que usted va a tener, de una persona que se afilia al mormonismo es que yo sentí en mi corazón que lo que me estaban predicando, que lo que se me estaba enseñando era verdad. ¿Qué me dice la Biblia sobre específicamente el corazón? Que quieren utilizar el corazón para referirse a cualquier cosa, pero wow, sobre el corazón, que es engañoso, que es engañoso. Por lo tanto, Dios no va a atar nuestra percepción de la verdad en base a subjetividades. Ahora bien, ¿cómo yo sé que Dios está guiándome por medio de su Espíritu Santo a tomar decisiones? ¿Por qué? Yo sé, porque me está llevando a la santificación, me está llevando hacia aquello que me hace más puro delante de Dios y me hace más íntegro delante de los ojos de los hombres, conforme a la palabra de Dios, obviamente. Porque me está perfeccionando a la imagen de Cristo. Está diariamente matando las obras de la carne en mí. Pablo, cuando en el versículo 13 presenta este contraste entre el ser guiado por la carne y el hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, nos dice algo entre líneas bastante interesante. Y es que el creyente está en medio de una batalla. Óigame bien, esto a lo mejor, sí, está dentro de una batalla, pero cuando digo que el creyente está en una batalla, es que solamente el creyente está en medio de una batalla. El que está en el mundo no está en una batalla, porque está esclavizado. Punto y se acabó. Ahora, el hecho de que dentro de nosotros haya un conflicto entre las obras de la carne y la voluntad del Espíritu muestra de por sí que estamos siendo guiados por el Espíritu, que su voz claramente nos está hablando, aunque no la entendamos por palabras, sabemos que su dirección está en nuestro corazón, porque en medio de esta batalla, en medio de esta presión, Dios está propiciando nuestra santificación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
estos son hijos de Dios. Y como les decía, el ser guiados es precisamente hacer morir las obras de la carne. Nadie puede hablarme a mí de ser guiado por el Espíritu si tiene como fruto una obra de la carne, si tiene como fruto el pecado en su vida. No puede ser que yo esté jactándome de tener dirección de Dios mientras es un hábito en mi vida hablar mentira. Puede ser que yo esté percibiendo en mis sentidos carnales algo que creo que es la voz de Dios. Pero hablo mentira, no estoy siendo guiado por el Espíritu. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. El verso 15 dice algo interesante, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que Pablo quiere distinguir en la dirección del Espíritu por medio de estas palabras. Pablo dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros claramente nos ha libertado de un estado de esclavitud y más aún de temor. ¿De temor a qué? De temor a ser condenado por Dios, de temor al juicio condenatorio de Dios sobre todos aquellos que se oponen a su voluntad. Pero tenemos cantidad de personas dentro del ambiente cristiano, dentro de la iglesia en general del Señor, que por ejemplo caen en pecado, como lo hacemos todos en un momento dado, y su respuesta ante el caer al pecado es, yo no puedo ser más cristiano, me voy, ya, me rendí. Como decimos nosotros, ¿verdad? Entre comillas, se descarrían porque pecaron. Yo le he oído esto una y otra vez. ¿Qué tiene que ver esto con ese versículo que les acabo de decir? Hay un llamado especial que el Espíritu Santo tiene en el corazón de todo creyente. Y es un llamado a volver a la presencia de su Padre. Nosotros no tenemos la condenación que tiene el mundo. Puede ser que como todos lo hemos hecho, caemos en un momento dado. Pero en las palabras del apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Por lo tanto, cuando caemos, aún sintiendo la miseria del pecado, el dolor del pecado, hay dentro de nosotros la clara convicción de que el trono de la gracia está ahí para correr a Él. Por lo tanto, la dirección del Espíritu se manifiesta en que cuando pecamos, en vez de sumirnos en el mundo del cual fuimos libertados, corremos hacia el trono de la gracia para ser perdonados y para ser santificados. Yo sé que un individuo ha sido genuinamente salvo según los parámetros que me dice la Biblia. Que llega a Cristo, se aferra a Cristo y nunca deja a Cristo. Sé que es guiado por el Espíritu, porque tiene debilidades, pero aún en medio de sus debilidades sabe reconocer quién es su Padre y cuál es el carácter de su Padre Celestial. Por lo tanto, dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aún en medio de nuestra fragilidad y de nuestra batalla, el Espíritu Santo constantemente nos está llevando a la devoción a Dios. El Espíritu Santo nos está llevando a la devoción con nuestro Padre.
Por lo tanto, yo puedo discernir algo de estas palabras que me está diciendo Pablo, y es que su espíritu siempre me va a estar aferrando a los brazos de mi Padre Celestial, sea cual sea la condición de mi vida. En vez de estar propiciándome opciones fuera del trono de la gracia, me está llevando al trono de la gracia. En vez de darme oportunidades que me alejen de la devoción a Dios, me está acercando a Dios. De estas pocas palabras que Pablo está diciendo, yo puedo ya tener dos cosas bien claras sobre la voz de Dios. Número uno es que su voz, su dirección, la dirección del Espíritu Santo en mi vida, va a estar constantemente en conflicto con la voluntad del mundo, de los placeres mundanos, de las oportunidades que el mundo me da para complacerme en sus placeres, de aquello que el mundo propicia para brillar yo, de lo que el mundo me ofrece y lo que mi carne le anhela. El Espíritu Santo va a estar dándome armas para matarlo. Y número dos, el Espíritu Santo siempre va a estar llevándome y protegiendo mi devoción con Dios. Por lo tanto, usted va a tener, sí, como siempre, el conflicto de que usted debe de orar y debe tener devoción con Dios, pero su carne no quiere, ¿verdad? ¿Cuál de las dos voces es la voz del Espíritu? ¿La que lo aleja de Dios o la que lo lleva hacia Dios? La que me lleva hacia Dios, la que me lleva a la presencia de Dios, la que me hace reconocer los brazos misericordiosos de mi Padre Celestial. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es sumamente importante, mis amados, porque precisamente por esto es que no recibimos condenación, porque si hemos sido adoptados como hijos de Dios, porque nuestra deuda ha sido pagada, hemos sido libertados y en el mismo acto de liberación hemos sido adoptados como hijos de Dios. Como hijos también sabemos que ese trono de la gracia está puesto ahí delante para toda necesidad que tengamos. Por lo tanto, cuando tengo necesidad, la guianza del Espíritu me va a llevar hacia los brazos de mi Padre que me puede proveer. Óigame bien, cuando usted tenga necesidad va a haber en usted un monstruo que se va a levantar. Y es el monstruo de su ego, queriendo usted en sus propias habilidades, en sus propias facultades y sabiduría resolver sus problemas y suplir sus necesidades. La voz del Espíritu siempre va a estar inclinando su corazón hacia clamar hacia su Padre Celestial. No quiere decir esto que se cruce de brazos, pero el hombre y la mujer nacido de nuevo por medio del Espíritu siempre reconoce que de dónde vendrá su socorro. Su socorro viene del Señor. Esto quiere hacer bastante claro Pablo cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que no estamos huérfanos, de que tenemos un Padre. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo, en su dirección a nuestras vidas, nos está proveyendo constantemente de esperanza. Constantemente nos está proveyendo de esperanza. En medio de un mundo que constantemente está persiguiéndonos y presionándonos a abandonar la fe, a abrazar el pecado. El Espíritu Santo constantemente está trayendo la convicción de que sí, podemos padecer, pero ese padecimiento en medio de un mundo caído es sencillamente un signo de que no somos de este mundo. Por lo tanto, mientras mis amigos me rechazan, mientras muchos se burlan de mi fe, el Espíritu Santo está animando mi corazón diciéndome, estás padeciendo
porque te tienes que parecer a tu maestro. Y dándome esta gloriosa esperanza, yo soy animado a seguir adelante, aunque me cueste mucho más padecimiento. Por lo tanto, el Espíritu Santo en su dirección y en su interacción diaria con nosotros nos está proveyendo de todo lo que necesitamos para nosotros terminar esta carrera. Está haciendo morir las obras de la carne, por lo tanto nos está santificando. Está constantemente moviéndonos hacia la devoción a nuestro Padre Celestial y nos está haciendo cada vez más dependiente a Él. Y número 3, en su dirección diaria nos está dando ánimo a perseverar en medio de la aflicción como un signo distintivo de que somos hijos de Dios y de que un día vamos a ser glorificados. Pregúntate lo siguiente: cuando estén en conflicto todas estas voces en tu corazón, a la luz de estos versículos que hemos leído, ¿cuál de estas voces me lleva a estar más puro y limpio delante de Dios? Dentro de este mismo acápite, usted se puede hacer numerosas otras subpreguntas. ¿Cuál de estas oportunidades que tengo delante de mí, de estas opciones que tengo delante de mí, me hacen presentarme de forma íntegra, exaltando el nombre del Dios que me salvó? Por ejemplo. Número 2, usted debe de hacerse también esta pregunta cuando tenga varias voces en conflicto dentro de su corazón. ¿Cuál de estas voces me acerca o sostiene mi devoción a Dios? Porque si delante de usted existen oportunidades, entre comillas, que lo alejan de la devoción a Dios, de usted tener tiempo con su Señor, entonces, mi amado, es muy probable que esta oportunidad no esté siendo canalizada o guiada por el Espíritu. Es sencillo. Para los creyentes, nuestra devoción a Dios es una prioridad, porque dependemos de Él. Y número 3, de todas estas opciones, de todas estas voces que están en conflicto dentro de mi interior, ¿cuál sostiene mi esperanza de que lo que estoy haciendo para la gloria de Dios a su tiempo va a proveer fruto? En contraste con cuáles voces me desaniman. La voz de Dios, mis amados, como les dije, siempre va a proveer ánimo a su vida. Ánimo no de cualquier cosa, no. Ánimo de poder seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque cueste sufrimiento. El mundo esto no lo va a poder entender jamás. Esto que está sucediendo dentro de nuestro corazón, el tener la presencia misma del Dios vivo, es algo que el mundo no tiene. Y para el mundo siempre va a parecer locura este conflicto que nosotros tenemos dentro. En estos pocos versículos Pablo da estos consejos que nos sirven muchísimo para estrechar un poco más, vamos a decirlo así, y poder discernir las opciones con mayor certeza de cuál es la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Amados, el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar a la merced del mundo. Por lo tanto, puede ser que nosotros en un momento dado ignoremos su voz. ¿Sí? ¿Es verdad? De hecho, todos nosotros lo hemos hecho. Aún siendo cristianos, ¿verdad? Y aún siendo cristianos hemos sido influenciados por la voz de nuestra carne y la voz de los espíritus de este mundo. Lo hemos sido. Pero la garantía es esta:
como una y otra vez en los últimos mensajes hemos venido predicando, la obra que Él comenzó la va a terminar. Por lo tanto, aún en medio de nuestras caídas, nuestra percepción de la voz de Dios cada día más es afinada. No porque nuestros sentidos a lo mejor perciban diferente, sino porque experimentando la gracia de Dios que nos levanta de nuestras caídas, nos aferramos cada vez más al trono de la gracia. No sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando peco es que más me doy cuenta que he sido un tipo completamente independiente de la presencia de Dios. Y es cuando despierto y soy limpiado de la suciedad que trae el pecado, que me doy cuenta que no debo jamás apartarme de la presencia del Señor. ¿Verdad que le ha pasado? Así que aprenda a discernir esa voz del Espíritu que constantemente está hablando a su vida, constantemente lo está guiando, aunque usted no le esté poniendo mucha atención. Su corazón está siendo constantemente inclinado hacia lo santo, no porque usted sea muy sabio, sino porque la unción de Dios está en usted y es verdadera. Amén. Vamos a ponernos de pie.